Y arrancamos con una emisión más de Conexionistas. Esta noche no nos acompaña Edgar Rodríguez. ¿Por qué? Pues porque está haciendo un análisis de un discurso que va a dar o que está dando en estos momentos Donald Trump. Y pues como es asesor allá en Estados Unidos, pues está estudiándolo porque luego lo van a entrevistar para ver cuáles son sus opiniones al respecto. Estaremos hablando en Conexionistas de este tema también. Pero hoy, como dice el dicho, a lo que nos truje, ¿no? Pueden ver que está con nosotros Claudia Aguilar y Alejandro Envila, ambos abogados, ambos periodistas, ambos con experiencia académica y ambos muy versados en todo el tema de lo que es pues la Suprema Corte y todo lo que es el tema de el poder judicial en México. Y pues es noticia, no tengo que decirlo, ha estado todo el día en redes sociales, todo el asunto de Arturo Saldívar, ya le iba a decir Alejandro, pues su renuncia, una renuncia que agarra por sorpresa a la gran mayoría, se ha especulado de todo, no sé ustedes, yo he visto de todo tipo de cosas y pues a mí me gustaría arrancar este tema y me gustaría arrancar preguntándole a los dos, ¿qué lectura le dan a esta renuncia? ¿Cuál creen que sea la causa última, ahora sí que vamos a verlos muy filosóficos, de lo que está ocurriendo allá ¿cómo se llama? En el Poder Judicial y obviamente alrededor, ¿no? Que es la campaña de Claudia Sheinbaum, la presidencia de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Y si gustas, Claudia, arrancamos contigo. Gracias, Armando. Hola, Alejandro. Es un placer siempre estar en este espacio con ustedes. Y pues bueno, me arranco quizá con esta última parte de la pregunta que dijiste, pues ¿cuál es la lectura? Creo que en una entrevista el propio ministro Saldívar lo dijo, ¿no? Que no estaba dejando la corte para, pues, aspirar necesariamente a un cargo público, sino más bien para sumarse a un proyecto que beneficiara a los más necesitados, ¿no? Un poco, creo que en seguimiento a lo que decía o dice la carta de renuncia que hizo pública él mismo en sus propias redes, en Twitter y en, bueno, X, que todavía la costumbre me gana, la subió incluso creo que a un TikTok, ¿no? Donde pues al final cierra con esta necesidad que de muchas maneras, a veces en sus propios votos o posicionamientos en la corte, pues lo decían, ¿no? Un poco de hasta que la dignidad se haga costumbre, que lograron México más igualitario y en la propia carta dice que, bueno, pues que ya no tiene él, no, eso lo dice textualmente, pues mucho que aportar después de estos 14 años Ujú. en que ha estado ocupando el cargo de ministro. Claramente le faltaba un año, su cargo terminaba en noviembre del 2024, al mismo tiempo que el nombramiento del ministro Luis María Aguilar Morales, porque ambos llegaron en el 2009, en el 1 de diciembre, ¿no? Entonces, creo que al margen de la especulación, pues eso es lo que dice, eso es lo que es, y ahí no hay mucha especulación. Creo que más bien donde puede haber muchísima especulación, lo dices bien, es en cómo se liga esto con otros proyectos de político, incluida la campaña de la propia Claudia Sheinbaum, y cómo se liga, creo yo, de cara a qué sigue al interior de la propia Corte y de su integración, porque esto sí lo que hace es que abre la posibilidad, una vez que se apruebe la renuncia por el Senado, porque el presidente ya la aceptó, y digo que es algo que pues, inminentemente va a ocurrir, aparte de que hay la misma integración que cuando se aceptó la renuncia del ministro Medina Mora, pues es algo que necesita una mayoría simple que alcanza solamente con, digamos, con los simpatizantes de Morena, que si el presidente ya la aceptó, pues ahí está. Pero más bien lo que se va a poner complejo es, creo, el tema de la designación de la persona que ocupará la vacante que deja el ministro Saldívar o que dejará en próximas fechas en el máximo tribunal del país. ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, porque lo habíamos platicado en este espacio muchas veces, Alejandro lo ha dicho enfáticamente, ¿no? Porque pues quien llegue a ocupar ese lugar, y habíamos hablado especulativamente de los dos que se desocupan el próximo año, ¿no? Ahora uno se anticipó, eso hace que el hoy presidente pues vaya a postular o por lo menos a nominar a 5 de los 11 ministros que estarán en esta integración de la Corte, ¿no? Y bueno, pues que sea este Senado quien lo ratifique, por ahí sí una mayoría calificada de 2/3 partes. Cerraría esto diciendo que el presidente pues ya aceptó la renuncia, dijo que la va a turnar al Senado de la República pues para el trámite correspondiente y que además él postularía o propondría una terna con 3 mujeres para llegar a ocupar esa vacante que quede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual dará lugar seguramente a un sinnúmero de reflexiones, ¿no? Alejandro, pues ahora sí que no sé, ¿quieres sumarte a esto?
Hola Claudia, hola Armando. Hoy no está Edgar con nosotros. Y qué bueno porque los temas jurídicos le aburren. Bueno, Algunos. yo aquí veo mucha política y muy poca ley. Lo digo, pues sí, por supuesto voy a especular. Creo que no había una causa grave. Bueno, sí la había y no la había. La causa grave es que el ministro Saldívar ha sido un ministro obsequioso con el presidente y militante en el proyecto político del presidente y de su partido, y esa en sí misma podría calificarse como una causa grave para que se retire, pero tendría que haberse retirado hace un buen rato. Lo hace hoy, y hoy voy a tratar de ser lo más claro posible. Eh, Hoy le reclaman que no hay una causa grave para que se retire. Eh, en la historia de la Corte hay 3 renuncias, esta es la tercera. No es como él dice que antes se retiraban para ir a otros proyectos y otros cargos, no es así. Eh, Le reclaman, no hay una causa grave para presentar, para que esa renuncia proceda, pero suponiendo que no lo hubiera antes, que como ya lo dije antes, me parece que el ministro Saldívar siempre ha militado, o desde hace un buen rato ha militado en el proyecto político del presidente López Obrador, desde que es presidente, ¿eh? Antes no, antes militaba en otro proyecto político. Es un ministro haciendo política. Ha sido un ministro haciendo política desde hace 5 años abiertamente. Eh, si no había una causa, ¿sabe? En el momento en el que toma una fotografía con Claudia Sheinbaum, antes de que se anuncie la aceptación de la renuncia por parte del presidente, ya existe la causa grave. El ministro haciendo política con una virtual candidata presidencial. Es decir, si no había causa grave, Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, la fabricó en un momento. Es inadmisible pensar en un ministro que además milita, bueno, es inadmisible para los cánones clásicos de la división de poderes y de lo que tendría que ser un poder judicial auténticamente no solo autónomo, sino independiente, Ok, libre para tomar sus decisiones. Eh, el ministro Saldívar, cuando anuncia antes de que el presidente diga que ya aceptó la renuncia, antes de que el Senado proceda como debe hacerlo, se toma una foto con Claudia Sheinbaum y la presumen en redes sociales y anuncia que su ciclo se cerró. A ver, su ciclo no se cerró, su ciclo se cierra cuando el encargo termina y le faltaba un año. ¿Sí? Cuando él anuncia que va a sumarse a un proyecto para continuar la transformación, es decir, que va a sumarse a Morena, pues él ya dio la causa grave para no seguir en la Corte. Voy a la siguiente parte. Es un ministro haciendo política, eh, por supuesto que tiene que irse, eh, pero hay una parte también políticamente, pues me parece que sumamente mezquina. Le están quitando al próximo, a la próxima presidenta de la República, el derecho que le correspondía a proponer a esos ministros. Es decir, en mi opinión, y puedo estar equivocado, lo admito, aunque creo que no estoy equivocado, Arturo Saldívar renuncia a la Corte para entregarle al presidente López Obrador la posibilidad de él proponer y él colocar, porque finalmente él integra la terna claro. y él tiene la potestad política, el mando político sobre los senadores que van a votar y aprobar esa terna. Ujú. Él va a proponer, va a conseguir la aprobación, va a imponer a un a una quinta ministra en su administración. Y el presidente lo dice en la mañanera, ¿no? En la conferencia de prensa matutina del día de hoy. Voy a proponer una terna de mujeres porque ya me di cuenta que las mujeres funcionan mejor. Mm.
A ver, Sí, qué bueno que lo dijiste tú ahorita, porque eso me pareció sumamente despreciable entre muchas otras cosas, despreciable, patético, pero flaco qué favor tipo para tan las descaro. mujeres. Sí, tienes toda la razón. Entre una crítica a Juan Luis González Alcántara, a quien él mismo propuso, Sí. porque no le he hecho caso, eh, y una especie de burla a Norma Piña, ¿no? Que Sí, finalmente no, no, a ver, haya, claramente y digo, viniendo del presidente más feminista de la historia que ha tenido este país, como se autodenomina, acuérdense, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. el más feminista, y claramente dice que han salido mejores porque son más dóciles y más honestas, o sea, eso la verdad es que es porque una son pesadilla. más dóciles. Hazme el Sí, favor. sí, o sea, fue una Es una pesadilla, o Ahora, sea, es virtud como, ser dócil. oye, sí, aquí me gustaría pasar a un tema que para nosotros los simples mortales que estamos alejados de los pasillos del derecho, se ha hablado de dos cosas. Una, que no puede ocupar un cargo en los próximos 2 años. Me gustaría explorar por ese lado. No puede caber en una diputación, en una candidatura, no sé, no quiero pensar en una gobernatura, etcétera, pero vaya, no puede postularse para eso. ¿Qué más no puede hacer? Y esto, ¿dónde lo coloca a él? Porque pues, él dice, me integro. ¿Qué se va a integrar ahí? ¿De porrista? ¿Qué va a hacer ahí? No entiendo. oye, bueno, si quieres saber justamente eso, sí tiene un impedimento para ocupar otros cargos, lo tiene él como lo tiene cualquiera que haya ocupado el cargo de ministro de la Suprema Corte, un impedimento que además establece una duración de 2 años, 2 años contados a partir de la fecha de su retiro, ¿no? Así lo establece la Constitución. Expresamente se refiere incluso a que seas en tu vida privada, abogado postulante, o sea, dedicarte a litigar ante el Poder Judicial Federal. 2 años en cualquier proceso, no puedes ser abogado, patrono o representante ante cualquier órgano, porque evidentemente pues no habría igualdad procesal, ¿no? Pero Perdón, otros cargos, rápidamente una cosa. 2 años después de su retiro, ¿su renuncia o su retiro? esa es una bonita interpretación, o sea, uno, digo, la verdad es que yo pensaría que formalmente es cuando se da formalmente el retiro, y el retiro es hasta que el Senado acepte, ¿no? Apruebe esa renuncia y efectivamente surja la vacante, ¿no? Ok. Supongo que es una cuestión de temporalidad, pero esto que acabas de decir, porque dijiste, no quisiera decir una gubernatura, está incluida en esa prohibición, ¿no? Ok. Alejandro podrá corroborar esto, o sea, no puede ser secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, titular del Poder Ejecutivo de alguna de las entidades federativas. Ahora, en esta pregunta, que además es bien importante, habría que ir casi con lupa revisando todas estas otras titularidades en dependencias de la administración pública en las cuales estarías impedido, ¿no? O sea, pero bueno, en final, todos estos cargos, digamos, no los podría ocupar. Ahora, así como hace un instante Alejandro decía, oye, no es el primer caso de renuncia, porque efectivamente, bueno, el más reciente del que tenemos cuenta es el del ministro Medina Mora, que ocurrió apenas en octubre de 2019, y que por eso es fácil prever que las condiciones son las mismas, o sea, es el mismo presidente, es el mismo Senado, con expresión de causas graves en las cartas, pues se va a aprobar esa renuncia, ¿no? Entonces habrá esta vacante. Pero también existió un precedente anterior en la Corte, ¿no? Cuando el ministro Jorge Carpizo, ¿no? Deja la Corte precisamente para irse a ser el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues también hay primero una licencia y después que se agota el tiempo de la licencia, pues también una renuncia, ¿no? En ese momento incluso, siendo diputado Porfirio Muñoz Ledo, me acuerdo que hizo un pronunciamiento de decir, bueno, pues causa grave, ¿a quién le corresponde valorar lo que es una causa grave? Pues aquellos que intervienen, ¿no? Digamos, en estos procesos, es decir, quien acepta la renuncia y quien la va a aprobar. Pero en estas ideas, digamos, de ministros o ministras que han ocupado, obviamente, el cargo en la Corte y que luego se dedican a la política, pues también tenemos casos muy recientes, como el de la propia ministra Sánchez Cordero, ¿no? La ministra Sánchez Cordero, cuando termina su encargo en 2015, menos de 2 años después, ella fue nombrada diputada constituyente en la Asamblea de Constituyente de la Ciudad de México por Sí. Jorge Ángel Mancera. Evidentemente ahí había quizá, pues no una laguna, pero pues no estaba previsto que existiera la Asamblea Constituyente, no había una prohibición expresa, aunque no llevaba 2 años, y era un cargo no remunerado, ¿no? Así lo salvó porque sí en su momento recibió muchas críticas por estar ocupando el cargo de, digamos, diputada constituyente. Y ya habiendo transcurrido ya los 2 años formalmente,
pues es primero secretaria, bueno, senadora, luego pide Senadora, licencia y se vuelve candidata, secretaria de senadora y gobernación, ¿no? secretaria de Gobernación. Y otra vez es senadora. Ahora, hay que decirlo, ¿eh? Porque yo estoy diciendo, en 2016 y con esta laguna, digamos, de la Asamblea Constituyente, cuando termina el encargo de como diputada de la Asamblea Constituyente, en el 17, digamos, en febrero, después de que se publica la Constitución, ella va en acto público en el Monumento a la Revolución con Andrés Manuel López Obrador y se suma, digamos, al movimiento Regeneración Nacional, públicamente, incluso da un discurso, ¿no? En ese plazo de 2 años. Antes de ella, pues también pasó algo muy similar con don Juventino de Castro, ¿no? Cuando Juventino de Castro deja también la corte en 2003, tras haber terminado su encargo, 2 años después, digo, me parece que terminó en noviembre del 2003 y en 2005, él también se integra al proyecto político del entonces jefe de gobierno, bueno, ya había sido con Andrés Manuel López Obrador, para su primer proceso, digamos, de ser candidato a la presidencia de la República. Entonces, digamos, no hay varios ejemplos en la historia reciente, ¿no? Digamos, pensemos en la corte de los últimos 30 años, ¿no? La que surge con el presidente Cedillo, y antes de ese, pues del que yo me acuerdo, por lo menos, es justamente de pues Jorge Carpizo, que precisamente cuando deja el cargo, pues ya es nombrado también presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero sí hay un impedimento legal de 2 años para ocupar cualquier cargo, digamos, público, precisamente porque, bueno, pues porque se asume que hay este impedimento pues para que no te beneficies, digamos, de aquellos conocimientos, relaciones, etcétera, que puede llegar a tener uno cuando ocupa Sobre un todo cargo. relaciones e información privilegiada. Exactamente, ¿no? Entonces, Yo así Alejandro, lo veo. ¿dónde cabe el ministro Saldívar? A ver, les pongo una hipótesis, ¿no? Existe el impedimento mientras la ley diga lo que dice en este momento. Ajá. ¿Sí? Si el presidente y su proyecto político ganan la mayoría calificada, pueden modificar la Constitución y remover el impedimento. Una. Dos, en un chat de abogados, compañeros de generación de la Facultad de Derecho de la UNAM, hoy alguien comentaba, bueno, a ver, no tenemos un gobierno que se haya distinguido precisamente por respetar la Constitución y los Muy cierto, impedimentos que en ella se establecen. muy cierto. ¿Qué pasa si alguien lo nombra encargado del despacho de la Fiscalía General de la República? ¿También opera el impedimento? En principio yo diría que sí. ¿Por qué? Pues porque estos principios establecen que no puedes ocupar el cargo bajo ninguna denominación. Sí, pero eso ya es interpretativo. Entonces, se pueden dar permiso de interpretar la norma para hacerlo caber en algún lado. Ahora, perdón que vuelva a lo mismo. Para mí lo relevante, y lo digo con todo respeto al ministro Saldívar, que me parece que está actuando mal, pero bueno, está actuando como su conciencia le dicta, o su conveniencia, no lo sé. Eh, lo relevante no es el destino del ministro Saldívar y dónde cabe. Para mí lo relevante es lo que está ocurriendo en el sistema político. Insisto, el presidente López Obrador está maniatando a quien vaya a ser el próximo o la próxima titular del Ejecutivo. Hoy las encuestas dicen que esa próxima titular sería Claudia Sheinbaum. Está maniatando a su propia candidata. Esa designación de ministro le correspondía o ministra le correspondía a Claudia Sheinbaum. Eh, por otro lado, me parece bastante grave. Me parece, y lo voy a decir, y lo digo con respeto, Sí. mezquino para con la propia Claudia Sheinbaum. Y por otro lado, a ver, este diseño institucional de relevo escalonado en la Corte obedece a la necesidad de crear verdaderos contrapesos, de crear equilibrios, de no darle a un presidente el control sobre la Corte por la vía de los nombramientos. Cuando primero forzaron la renuncia de Medina Mora y ahora, perdón, yo creo que están forzando la renuncia de Arturo Saldívar,
Están rompiendo con ese diseño institucional. El presidente López Obrador ya va a llevar 5 ministros designados, insisto, designados, porque él tiene la mayoría, vamos, porque Sí, sí, sí. El Senado se convirtió en una oficialidad de partes. ¿Por qué? Sí, Porque sí, los sí. senadores de Morena obedecen a pie juntillas lo que diga el presidente, al igual que los diputados de Morena y sus aliados. Entonces, está rompiéndose el equilibrio, el equilibrio de poderes, el principio de autonomía de la Corte, el diseño institucional de relevo escalonado, es para fortalecer la autonomía de la Corte. Le están Claro. dando vuelta, adelantando renuncias de ministros por causas graves, pues que generan en el momento. Pues sí, a ver, hoy día Arturo Saldívar ya no tiene nada que hacer en la Corte. ¿Por qué? Pues porque es un ministro que anda haciendo política. Ahora, me gustaría explorar hacia el lado de Claudia Sheinbaum, como lo comentas, que a mí también se me hace muy delicado y es uno de los temas importantes. Yo lo que veo desde mi ignorancia, lo que yo veo es que estamos cambiando, lo que haría el presidente López Obrador pues, es cambiar como en términos futbolísticos un hombre, hombre por hombre, no posición. Es decir, pues Saldívar no es precisamente una muestra de independencia del Ejecutivo, va a poner otro. ¿En qué le afectaría esto a Claudia? Vamos a decirlo en términos claros, porque para entenderlo. A ver, yo en términos de votaciones y digo, del papel, a lo mejor no va a ser lo más popular lo que digo, porque creo que este no era, digamos, en términos de la renuncia y demás. O sea, yo creo que sí hay que distinguir los votos, digamos, del ministro Saldívar desde que llegó, digamos, desde el 2009, y por eso creo que incluso hay quienes han dicho de la decisión que podría estar circunscrita en este tema, digamos, de la política. Sobre todo vinculado con esto que claramente mencionaba Alejandro. O sea, a ver, el tema de escalonamiento en los nombramientos, pues es para que no pase lo que nuestros vecinos del norte han conocido y que ellos mismos han impedido, ¿no? Del famoso court packing, ¿no? Que llegue alguien y diga, bueno, vamos a cambiar los momios de la corte a través de los nombramientos. Por unos que En me sean este momento, afines, cómodos o lo que sea. Exacto. sí, exacto, ¿no? Ahora, yo todavía me resisto, digo, a pesar de que no tenemos ejemplos muy graves que también los hemos platicado, a decir que por el solo hecho de que te nombre o postule una persona a un cargo de esta envergadura, pues digamos, te vas a hacer un leal escudero o escudera a esa persona, ¿no? Tan es así que el propio pues, Andrés Manuel, con esta verborrea que le caracteriza, ha dicho que le salieron mal las designaciones, le tira al ministro, Se sobre todo quejó. con les Alcántara Carranca, la verdad es que al que más le tira, porque hasta para eso es profundamente misógino, o sea, como que a Margarita Ríos Farjat hasta le ignora, ¿no? Pero a Juan Luis González Alcántara Carranca es una tras otra, no le gustan sus votos, no le gusta que vaya a la marcha, no le gusta nada. Entonces, si nosotros lo vemos en cómo está conformada la corte actual, o sea, todavía hasta hoy, los que seguían por retirarse, digamos, eran los dos ministros todavía nombrados, digamos, por el presidente Calderón, ¿no? Dos todavía, y que pues tenían que salir el siguiente año. Eso hace que, digamos, en la Corte actualmente estén presentes todavía ministros solamente, digamos, de tres administraciones, ¿no? Del presidente Calderón, del presidente Peña Nieto, y de esos 11 al día de hoy hay 4 que han sido propuestos por Andrés Manuel López Obrador, pero no nada más es por Andrés Manuel López Obrador, es pensemos en esta mayoría de Morena en el Senado. Simple y que bueno, ha sido palomeada porque también históricamente, aunque ya está la reforma desde el 94, en que si te rechazan la terna, el propio presidente, después de 2 veces, el propio presidente puede designar directamente a la persona a ocupar la vacante en la corte, pues no ha pasado, ¿no? Lamentablemente, porque quizás sería más digno hoy decir, pues a la ministra Esquivel tú la nombraste solito, pero no lo puede decir el Senado porque alcanzó la mayoría calificada de las 2/3 partes. Entonces, lo que sigue efectivamente es eso. Yo no sé necesariamente si le quita la oportunidad a Claudia o si hay un acuerdo, ¿no? Anticipado, digamos, para otros efectos. Y esas especulaciones, la verdad es que no necesariamente se me dan. Pero quizá si me aventuro a pensarlo, si yo veo en la terna a un perfil como el de Ana Laura Magaloni, creo que es algo consensado. O sea, que no le estarían imponiendo a Claudia Sheinbaum, si llegara a ser la presidenta de la República, al perfil de Ana Laura Magaloni.
Si no veo algo así, entonces sí estaría pensando que en un acto más de estos atropellos, pues no están dejando ni siquiera que pudiera llegar a proponer, porque sería una, digamos, una propuesta que a ella le hubiera correspondido, ¿no? Lo que sí es muy delicado es, pues ya habrá 5 ministros, por lo menos afines a un proyecto. Pero digo, yo siempre les doy el beneficio de la duda en que son jueces constitucionales, que cumplen con las requisitos constitucionales y dentro de esos requisitos saben que son guardianes de la Constitución y no guardianes de un proyecto político determinado ni alfiles políticos, ¿no? Eso yo lo sigo viendo y así seguiré tratando de leer, incluso, pues digo, no me cuesta trabajo decir a Yasmín Esquivel, pero por lo menos incluso a la ministra Ortiz en cualquier otro caso que no sea, digamos, de estos de política pública interpretativos más difíciles, ¿no? Yo creo Muy que bien. cada uno de sus herramientas logran hacer estos balances que al final del día son interpretaciones de corte constitucional. Alejandro, Eh, yo quisiera tener la buena voluntad de Claudia. Este, me parece que pues el papel de la ministra Ortiz y de la ministra Esquivel, cuya probidad sigue en tela de juicio, y el papel del propio ministro, pues no sé si ya le tengamos que decir ministro en retiro, porque además no sé si vaya a alcanzar la categoría de ministro en retiro, sería interesante saber si la renuncia incluye renunciar a los saberes que le corresponden como ministro en retiro, que yo creo que debería incluir eso. Eh, ujú, a mí me parece que sus votos en decisiones fundamentales, en decisiones que tienen que ver con Guardia Nacional, con militarización, sus votos y sus actuaciones hablan de que militan en un proyecto político antes que en un proyecto de salvaguarda de las garantías que están en la Constitución, de los derechos humanos, de las libertades individuales, del equilibrio de poderes. A mí lo que me preocupa más, insisto, mucho más que el destino de Arturo Saldívar, lo que me preocupa es el desequilibrio y pues esta intención de capturar a la Corte que poco a poco va avanzando. Insisto, yo quisiera ser tan respetuoso como lo es Claudia para con los jueces constitucionales. Ojalá tuviéramos más jueces como Juan Luis González Alcántara, como Margarita Ríos Fajardo. Eh, y ojalá tuviéramos un presidente, lo voy a decir yo y a lo mejor va a ser muy impopular, que no minimizara a las mujeres llamándolas, que funcionan mejor porque son dóciles. Digo, me parece sí, sí, de viniendo las de más. cualquier presidente, pero del más feminista de la historia, eh, me parece sumamente grave, delicado. eh, no encuentro palabras para describir. Esa sí me parece una auténtica ofensa. Es decir, funcionan mejor porque son más dóciles. Entonces, tú no quieres mujeres talentosas y destacadas que piensen por ellas mismas. Tú Exacto, quieres, a ver, y lo voy a decir con todas sus letras y tratando de no ofender a nadie. Tú quieres Juanitas. exacto, O sea, Juanitas. eso me parece gravísimo, gravísimo. Muy bien. Pues como de costumbre, se nos acabó el tiempo, ya estamos sobre la hora y pues creo que hemos abordado los temas más interesantes sobre esto, ¿no? Vamos a estar muy pendientes y además vamos a estar pendientes porque hay agenda, ¿no? El viernes vamos a tener candidatos, entre ellos el de la Ciudad de México o el de la Ciudad de México, vamos a ver en qué para ese mitote. Vamos a tener el tema también de... ¿Qué más vamos a tener el viernes? Bueno. Vamos a tener rector o rectora. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Se me había Oye, olvidado, pequeñas fíjate, cosas, ¿no? Sí, de pues eso eso sí estábamos está. hablando hace ratito. Casi cualquier cosa. Casi cualquier cosa. Candidatos y rector o rectora. Exacto, Sí, ya nos rector o estarás rectora. platicando de ese tema que también anda muy escabroso por ahí, ¿no, Alejandro? Es correcto, mucho, muy escabroso. Pero bueno, Oye, y no, seguramente tendremos definiciones de estos temas también, ¿no? Si hay
quiénes, porque ya empieza a haber rumor de quiénes integrarían una potencia Sí. alterna, ¿no? Para llegar a la Corte. Y pues sí, aquí también habría que ver y exigirle cuentas al Senado, ¿no? También de quiénes se fijan, porque como dices, Alejandro, pues yo sin duda digo, si no me muestro optimista con la función de un juez constitucional, pues la verdad es que me retiro de hacer lo que hago e incluso de dar la clase que doy, ¿no? Que ambas se Claro. circunscriben a ello. Pero bueno, pues habría que estar muy pegados a todos estos temas y seguramente seguiremos conversando al respecto. No, a ver, Mu- yo no puedo menos que admirar eh, a Claudia, que además es una profesora de constitucional, es una Exacto. profesora especialista en constitucional. Entonces, digo, conozco de su talento, de sus capacidades, pero hay que ser verdaderamente brillante, como lo es ella, eh, pues para poder todavía explicarle a los muchachos que los equilibrios constitucionales sí funcionan. Y hay gente que los hace funcionar, insisto, hay gente que en mi opinión todos los días está minándolos. Claro. Y coincido con algo que dijo Claudia y con eso termino. Hay que exigirle cuentas al Senado, porque el Senado es corresponsable de todo lo que ha pasado Sí. y de todo lo que va a pasar. A Yasmín Esquivel, todo el mundo le ha exigido a la universidad cuentas por el caso de Yasmín Esquivel. A ver, la UNAM Coincido. no O sea, llevó a Yasmín Esquivel a la corte, la llevó el Senado, la propuso el presidente y la llevó el Senado. Y a ellos nadie les ha exigido cuentas por esto. Muy bien. Pues ahora sí, como dicen por ahí, ya se la saben. Claudia, empezamos contigo. ¿Dónde te localizamos en redes sociales? se encuentran en X como C. Aguilar Barroso. Magnífico. Alejandro. Arroba en Vila Fisher, también en X. Muchas gracias, Alejandro. Y nosotros nos encuentran como Conexionistas MX en X y en Facebook. En YouTube nos encuentran como Conexionistas México. No se les olvide darnos like, no se les olvide seguir nuestro canal. Nos ayudarán mucho, sobre todo por en temas de propagación de todos estos videos que preparamos con ustedes. Ya ven que estamos aquí al pie del cañón hablando de temas de importancia. Nos encuentran en Spotify como Conexionistas México, hay puros audios y si a ustedes no les gusta estar con el YouTube prendido, ese es el ideal, lo pueden escuchar en cualquier momento cuando hacen ejercicio, vaya, pueden salir a la calle escuchándonos. Y en Telegram, síganos en nuestro canal de Telegram, es simplemente Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso, ahí lo encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.